Hola, les habla la maestra Mayra Islas y hoy iniciaremos la unidad 4, relación y correlación. En este video veremos lo que se refiere a regresión lineal. Los modelos de regresión lineal sirven para realizar predicciones a futuro sobre el comportamiento de fenómenos. El primer paso para determinar si existe o no una relación entre dos variables es analizar la gráfica de datos observados, la cual se llama gráfica de dispersión. El diagrama de dispersión es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre dos variables. La relación entre dos variables se representa mediante una gráfica de dos dimensiones en la que cada relación está dada por un par de puntos, un punto para cada variable. En este caso estamos viendo en pantalla una gráfica de dispersión en donde tenemos dos variables, que uno es la estatura y el otro es el peso. En el eje de las X tenemos la estatura. A esta variable, a la del eje horizontal X, normalmente es la causa y se le llama variable independiente. La variable que ubicamos en el eje de las Y es la variable efecto y la llamaremos variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable peso depende de la variable estatura. Por eso, como la variable peso depende de la estatura, al peso se le llama variable dependiente y a la estatura se le llama variable independiente. Existen varios tipos de correlación. La correlación la podemos observar en los diagramas de dispersión. La correlación que es positiva evidente es cuando nuestros puntos van formando una línea recta. Hay también la correlación negativa, que también van formando una línea recta pero descendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la correlación es positiva es a medida de que aumentan los valores de la variable X, también aumentan los valores de la variable Y. Por eso esta recta va para arriba. En cambio, en la correlación negativa, a medida de que aumentan los valores de la variable X, los valores de la variable Y se van haciendo más pequeños. Por eso le llamamos negativa, porque es una línea recta que desciende. ¿Por qué le llamamos evidente a esta correlación positiva y a esta no le llamamos evidente? ¿Por qué? Porque aquí se van formando en una sola línea recta, sin embargo, aquí los puntos están más dispersos, aunque vemos que también se van formando una recta que va ascendiendo. Es decir, a medida que van aumentando los valores de las X, también van aumentando los valores de la Y. Sucede el mismo caso para la correlación negativa. Si se fijan, la correlación negativa evidente y la correlación negativa se comportan de igual manera, en el sentido de que mientras aumentan los valores de la variable independiente, disminuyen los valores de la variable dependiente. Solamente que en la correlación negativa los puntos están más dispersos. Aquí vemos una serie de puntos en donde no podemos observar si existe una línea recta o si una variable depende de la otra. No se observa a simple vista si la variable Y depende del valor de X. Es decir, no se ve si aumentan los valores de la variable X, si los valores de la variable Y aumentan o disminuyen, y en este caso generalmente no hay una correlación. Vemos aquí en pantalla otro diagrama de dispersión en donde nuestras variables son el número de dispositivos de seguridad y el número de accidentes. Aquí lo que vemos que
suponemos que el número de accidentes está en función del número de dispositivos de seguridad y que hay una correlación lineal negativa, es decir, entre más número de dispositivos de seguridad existan, habrá menos accidentes. La correlación se utiliza para cuantificar el grado en que una variable provoca el comportamiento de otra. Esta ecuación que estamos viendo en pantalla, y es igual a A más BX, corresponde a la línea recta que vemos en medio de los puntos del diagrama de dispersión. Y esta línea recta la calcularemos utilizando datos históricos por medio de una regresión lineal. Calcularemos también el factor de correlación al que llamaremos R, que R toma un número entre -1 y 1, en donde una R igual a 0 indicaría una correlación nula, es decir, que no hay correlación. Todos los valores de R deben de estar entre -1 y 1. Si nos sale un valor mayor a 1 o menor a -1, quiere decir que calculamos algo de manera incorrecta. Generalmente, para una correlación positiva evidente, el valor del factor de correlación va a ser igual a 1. O bien, para una correlación positiva, el factor de correlación va a ser mayor que 0, es decir, va a ser positivo y va a tomar un valor entre 0 y 1. Para una correlación negativa evidente, R va a tomar un valor de -1. Y para una correlación negativa, R va a ser menor que 0. Es decir, va a tomar valores entre -1 y 0. Y cuando no existe una correlación, pues R va a ser igual a 0, lo que nos indica que hay una correlación nula o bien que no existe una relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Veamos el primer ejercicio. Aplicar el método de mínimos cuadrados para determinar el costo de una jornada de trabajo de 52 horas conociendo la siguiente información. Nos dan el tiempo en horas y el costo que significó la jornada de trabajo para ese número de horas de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Es decir, para una jornada de 12 horas se pagaron 400 pesos. Para una jornada de 10 horas se pagaron 390 y así sucesivamente. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestro diagrama de dispersión sobre un plano cartesiano, es decir, vamos a tener en el eje de las X la variable independiente, que en este caso aquí se está marcando que es X. El tiempo va en el eje de las X. Y en el eje de las Y, que es la variable dependiente, vamos a tener el costo. Cada uno de estos puntos está marcado por esta coordenada. Es decir, por ejemplo, para enero el punto es 12 para X, 400 para Y, que buscamos aquí más o menos 12 y 400. Este punto que estoy señalando es el punto que corresponde al mes de enero. En febrero tenemos 10,390, es decir, tenemos 10,390, quiere decir que este es el punto para el mes de febrero. Para el mes de marzo tenemos 40,1200. Para el mes de abril, 50,1900. Y para el mes de mayo, 30,950. Y ese sería nuestro diagrama de dispersión. Lo siguiente que tenemos que hacer es sumar las columnas de X y de Y. Aquí vamos a realizar las sumatorias. Por ejemplo, para X
12 más 10 más 40 más 50 más 30 es igual a 142. La sumatoria de Y es igual a 400 más 390 más 1200 más 1900 más 950 es igual a 4840. La siguiente columna es X por Y, es decir, vamos a calcularla multiplicando la variable X de esa línea por el valor de la variable Y de esa misma línea, es decir, 12 por 400 va a ser igual a 4800. Lo mismo para la siguiente línea, 10 por 390 va a ser igual a 3900 y así sucesivamente hasta llegar al mes de mayo y posteriormente en la última línea vamos a realizar la suma de 4.800 más 3.900 más 48.000 más 95.000 más 28.500. Esto nos da un total de 180.200. Siguiente columna es X al cuadrado. Es decir, vamos a tomar el valor de la variable X para enero y lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso nos da 12 por 12 igual a 144. En el caso del mes de febrero sería 10 al cuadrado igual a 100 y así sucesivamente. Y en la última línea realizamos la sumatoria de todas las X cuadradas. En la última columna tenemos ahora Y cuadrada. Vamos a realizar, elevar al cuadrado el valor de la variable Y para enero, es decir, 400 al cuadrado. En la siguiente línea, 390 al cuadrado, 1200 al cuadrado y así hasta llegar al mes de mayo. Y por último, realizamos la sumatoria de las Y cuadradas, que es igual a 6.264.600. Estos datos los vamos a ocupar para calcular la recta de regresión lineal Y es igual a A más B por X. Ocuparemos también el dato del número de muestra, que en este caso N sería igual a 5, puesto que tenemos 5 datos, 5 pares de datos. Tenemos 5 meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces N será igual a 5. La sumatoria de cada columna, así como el número de datos, me lo voy a traer a la siguiente pantalla para poder calcular la recta Y es igual a A más B por X, en donde lo primero que tendremos que hacer es calcular A con la fórmula que están viendo en pantalla y que tienen también en sus hojas de trabajo. Si lo que vemos aquí, tenemos que A se calcula con la sumatoria de Y, que en este caso es 4.840 por la sumatoria de X cuadrada, que es 5.244, menos la sumatoria de X, 142, por la sumatoria de X por Y, que es 180.200, entre N, que es el número de datos, que es 5, por la sumatoria de X cuadrada, que es 5.244, menos la sumatoria de X, que es 142 elevado al cuadrado. Aquí nada más hay que distinguir que aquí lo que estamos multiplicando es la sumatoria de X cuadrada. Sin embargo, acá en el denominador tenemos la sumatoria de X elevado al cuadrado. No nos vayamos a confundir con eso. Les pido que introduzcan estos dígitos a su calculadora. Se los puse aquí tal y como lo deben de teclear con todos los paréntesis, y esto nos va a dar un valor aproximado de menos 34.25, ya que estoy cortando decimales. De la misma forma, utilizaremos la fórmula para calcular B. La fórmula para calcular B nos dice que B es igual al número de muestra, que es 5,
por la sumatoria de x por y, que es 180.200, menos la sumatoria de x, que es 142, por la sumatoria de y, que es 4.840, entre el número de muestra por la sumatoria de x cuadrada, que es 5.244, menos la sumatoria de x, que es 142, al cuadrado. Y esto nos da un aproximado de 35.29. Con estos dos datos ya podemos obtener nuestra recta, que en donde nos dice que la regresión lineal es igual a y igual a más b por x. Lo que quiere decir que y es igual a, que es menos 34.25, más b, que es 35.29, por x. ¿Qué significa esto? Aquí en nuestro problema nos están solicitando que determinemos el costo de una jornada de trabajo de 52 horas, lo que quiere decir que nuestra variable es igual a 52, x es igual a 52. Entonces estos 52 los vamos a sustituir en la recta de y es igual a menos 34.25 más 35.29 por 52. De esta manera estimamos que por trabajar una jornada de 52 horas se tendrá que pagar 1.800.83 y de esta manera podemos pronosticar cualquier número de horas de una jornada de trabajo. Si quisiéramos saber cuál es el costo, por ejemplo, de una jornada de trabajo de 73 horas, pues solamente sustituimos x por 73, que esto nos vendría saliendo más o menos un aproximado de menos 34.25 más 35.29 por 73 horas de trabajo. Entonces tendríamos que pagar 2.541.92. Es decir, aquí podríamos sustituir cualquier número de horas laboradas para calcular el costo de una jornada de trabajo. Esta recta nos sirve para pronosticar el costo. Volvemos a nuestro diagrama de dispersión original. Aquí lo que le estamos agregando es la recta. En este caso, aquí los tengo volteados. Y es igual a 35.29x menos 34.25. ¿Cómo vamos a trazar esta recta si ustedes la hacen manual? Vamos a tomar el valor más pequeño de x y lo vamos a sustituir en la recta. Es decir, cuando x vale 10, y vale 318.65. Y vamos a trazar aquí un punto. Y luego nos vamos a ir a lo que es el valor más grande de nuestro eje de las x, que en este caso es 50, y lo vamos a sustituir aquí. En vez de x vamos a multiplicar por 50, lo que nos daría una coordenada de que cuando x vale 50, y vale 1730.25. De esta manera solo tendríamos un punto aquí en 10,318 y otro punto en 50,1730, y lo que vamos a hacer para trazar la recta es unir esos dos puntos con una regla. Ahora, ya calculamos lo que es nuestra ecuación de regresión lineal para pronosticar lo que es el costo de una jornada de trabajo, pero realmente el costo depende del tiempo en horas. Vamos a calcularlo por medio del factor de correlación. Utilizaremos los mismos datos de la tabla. Para calcular el factor de correlación es igual a la suma de los cuadrados de x por y entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x por la suma de los cuadrados de y. Cada uno de estos términos a su vez tienen una fórmula. Por ejemplo,
la suma de los cuadrados de x por y es igual a la sumatoria de x por y, que es igual a 180.200, menos la sumatoria de x, que es 142, por la sumatoria de y, que es 4.840, entre el número de datos, que es 5. Van a introducir a su calculadora tal y como se muestra en pantalla. Y esto nos da un total de 42.744. Y de la misma forma, sustituyendo, calculamos la suma de los cuadrados de x, que es igual a la sumatoria de x cuadrada, 5.244, menos la sumatoria de x, 142 elevado al cuadrado, entre el número de datos, que es 5, y esto es igual a 1.211.20. Calculamos también la suma de los cuadrados de y, que es igual a la sumatoria de y cuadrada, que son 6.264.600, menos la sumatoria de y, 4.840 al cuadrado, entre el número de datos, que es igual a 5. Esto es igual a 1.579.480, y son estos valores los que vamos a sustituir en la fórmula de R, que nos dice que R es igual a la suma de los cuadrados de XY, que son 42.744, entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X, 1.211.20, por la suma de los cuadrados de Y, 1.579.480, y también estos datos los van a introducir a su calculadora con los paréntesis que se muestran en pantalla, y nos da una R o un factor de correlación igual a 0.9772. Pero ¿qué significa ese factor de correlación? Tenemos de nueva cuenta nuestro diagrama de dispersión con cada uno de los puntos, que como tenemos 5 datos, pues lógicamente tenemos 5 puntos. Tenemos también trazada ya nuestra recta de regresión lineal Y. ¿Cómo vamos a interpretar este factor de correlación? Vamos a tomar en cuenta estos rangos. Vamos a ubicar este factor de correlación entre alguno de estos rangos. En este caso, R, que es igual a 0.9772, se encuentra en el rango de 0.75, es menor o igual que R, que es menor o igual que 1. Es decir, aquí se ubicaría ese 0.9775 entre 0.75 y 1. Si R se encuentra en ese rango, quiere decir que existe una relación directa entre las variables. La conclusión a este problema es que podemos pronosticar el costo de una jornada de trabajo en función de la hora con la recta Y es igual a 35.29x menos 34.25, y que existe una relación directa entre la variable horas y el costo de la jornada de trabajo. Es decir, que el costo de la jornada de trabajo depende de las horas laboradas. Con esto me despido, les envío un cordial saludo.